Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema noviembre, sí, tema de Rey, con ese hemos iniciado nuestra edición del día de hoy de Venezuela siempre, siempre Venezuela, llevándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que es Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño a todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan para llevarle a ustedes información, 4 en la nacional, una en Aruba, para amplificar nuestra señal también en el Caribe latinoamericano. De señal abierta, pero también tenemos nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, siempre Venezuela, así nos denominamos en esa Siempre Venezuela Radio, nuestra página web siemprevenezuelaweb.com y también nuestra en YouTube, en el canal YouTube Siempre Venezuela. Así que opciones hay, muchas opciones en nuestro Facebook Live, por el cual estamos hasta cualquier parte del mundo donde tengan capacidad de sintonizar. Más eso, pues, debo recordar, este es un trabajo que se hace en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, en redes sociales, técnico, el Dream Team de los operadores de la radio, Robinson Merchan, Roberto Alessi Roa, Alex Meneses, con ellos armamos el Dream Team de la radio, de los operadores de la. También nos encontramos con nuestros corresponsales en Colombia, en Venezuela, en cualquier parte del mundo donde están ubicados y obviamente este es Alan Peralta. Dicho esto, más allá de las presentaciones, vamos a saludar formalmente a Carlos Suscategui el Miura, que reporta para nosotros desde cualquier parte del mundo, porque Carlos se encuentra en cualquier parte del mundo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alan Peralta, y por supuesto a nuestra audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Mil bendiciones para todos. ¿Cómo está, Alan Peralta? Bueno, yo perfecto, perfecto. Vamos a analizar el tema del diálogo. El diálogo en México. Los resultados ya se habían anunciado. El aporte de 2.700 millones de dólares para la administración de recursos por parte de las Naciones Unidas, política de administración ejecutiva de las Naciones Unidas, obviamente cumpliendo las leyes venezolanas. ¿Cuáles son las áreas de inversión? Salud, educación, atención a la alimentación y una cosa que es importante, la infraestructura eléctrica, temas prioritarios dentro de este avance de recursos. Eso es lo primero. Lo segundo, se empieza el tema de las elecciones. Pareciera, diera la impresión, no lo confirmaron, la impresión de que las elecciones van definitivamente para el 2024 y no hay el adelanto de las elecciones como lo había en varias oportunidades Maduro y Diosdado Cabello. Pero una cosa es la que hay, otra cosa es la que se hace acá. A ver si eso se cumple. Carlos, ¿cómo viste la reunión? ¿Qué análisis le das? Alan, yo voy a hablar claro y conciso, sin pelos en la lengua. Para un porcentaje muy alto de dirigentes de buena estirpe, los honestos en Venezuela no están de acuerdo con este diálogo. No han visto el propósito absoluto sobre el tema de los presos políticos. Están en la duda total sobre el tema del sistema petrolero, Alan, ya que Chevron no es lo que ellos están pensando. He conversado con varios dirigentes sindicales de verdadera estirpe y ellos están criticando totalmente lo que es la situación o la polémica que hay con el tema de hidrocarburos. Otro punto que vemos es, como lo acabas de indicar, es el tema de las elecciones. También pienso lo mismo, haciendo este análisis, de que el gobierno pueda decir algo, el diálogo puede decir algo, pero no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto podría ser esto cierto. No sabemos que dentro de esta personería de la oposición y del régimen de facto de Nicolás Maduro, qué es lo que pudiese ocurrir en las próximas horas, porque aún todavía, si no temo equivocarme, hay una reunión entre hoy y mañana donde se versarán
varios temas que son muy importantes, sobre todo para el país. Esperemos que estas dos reuniones consiguientes caldeen un poco los ánimos que hay dentro de los dirigentes políticos. Y Alan, hay algo que es muy importante: no están tomando en cuenta a la sociedad civil. Y desde el día viernes, sábado, el domingo y amanecer hoy, ha sido uno de los reductos más fuertes donde están quejándose la sociedad civil, dirigentes gremiales de colegios profesionales a nivel nacional. Ojalá que las cosas cambien algo, pero a favor de Venezuela. Carlos, fíjate, te diste cuenta que a la señora Camila Fabri este, fue como muñequito de adorno, simplemente para acompañarla, Fue como un jarrón chino. simplemente para acompañar esto. Yo pensé que la iban a utilizar con fines políticos, pero a lo mejor la dieron los representantes del grupo de negociadores, le habrán dicho, mire, la señora Fabri no debe hablar, más bien se enreda más. Eso coincidió con el replique de la información de dos familiares de ella, directos, dos tías, están presas en Italia por el tema de las negociaciones y riesgosas del señor Alex Saab, y obviamente del papel. La señora Camila Fabri también tiene una orden de detención en Italia por testaferrato de el señor Alex Saab. Es decir, había varias cosas que el gobierno tenía que haber tomado en cuenta antes de llevar a esta invitada, porque se echaron el gasto, la llevaron y no la pusieron ni a decir nada, por lo menos eso reflejado en los medios que estuvieron haciendo la cobertura de la reunión. Ahora, pero fíjate algo, ¿no? Ella la llevaran como comisionada o defensora de los derechos humanos, en el caso nacional e internacional. Ahora, no abrió la boca, Chito, totalmente, pero recordando lo que hemos venido conversando desde el día miércoles pasado, jueves y viernes, tú dijiste un punto que es muy importante. ¿Para qué la llevaron? Y yo lo indico también, es un jarrón chino, Alan, porque esta persona, Camila, no tiene la capacidad intelectual y profesional para hablar de un tema tan importante de los derechos humanos, y aparte, ¿a quién ella iba a representar? Ese es un punto. ¿De qué iba a representar? No la dejaron hablar, le pusieron una curita, pero de plomo, hermano. Así es. Una pregunta, ¿tú conoces Burundi? ¿Has tenido entre tus planes de turismo visitar a, no sé, usted que es un hombre muy... Hermano, usted no se le escapa, pero ni el ratón del queso. Mire, Burundi, eso lo que da es dolor de... Yo sé lo que me vas a decir, Alan, pero eso lo que da es dolor. Quedamos por debajo de esa nación que está sobre la situación alimentaria, productiva, financiera, económica, humana. Oye, Alan, pero ellos están ganando más que el salario mínimo venezolano. Están en 15,6, si no me equivoco, dólares mensuales, mientras Venezuela está por debajo. Claro, Carlos, esa es la situación real. O sea, el gobierno de facto récord está por debajo de Burundi en materia de salario mínimo, peor salario mínimo del mundo. Pero vamos a comentar algunas cosas de Burundi. Por lo menos hay mucha gente que no sabe ni siquiera de ese país. Bueno, Ni Burundi siquiera. es un país de África. Tiene una población aproximada de unos 13 millones de habitantes. En el 2021, PIB, es decir, su Producto Interno Bruto, fue el menor PIB de todo, de una guerra civil muy bárbara, y eso es lo que ha afectado su... Ese es el país al que Venezuela le ganó. Imagínate cómo estará la situación en Venezuela. Bueno, fíjate algo, Alan, ya que lo estás hablando, lo estás acotando de una manera muy real, porque esto no es leyenda, esto no son cuentecitos o cómics, esto es una realidad palpable de lo que está pasando en Venezuela. Después de ser un país petrolero, carbonífero, minero y aurífero, y por supuesto con una calidad de vida superior a cualquier país de Latinoamérica, Centroamérica, comparado en los años 50, 60 con la vida o modernidad en los Estados Unidos.
Alan, esto es grave porque fíjate que el dólar, a cómo amaneció hoy, ¿te acuerdas lo que hablamos el día viernes? 12.68 esta ahora, con tendencia a seguir subiendo. Es decir, que para este viernes tendremos sorpresas que nos van a poner los pelos de punta. Y esto es muy lamentable que nosotros estemos por debajo de un país con inferioridad en mineralogía, economía y por supuesto en una cantidad de tantas cosas que se han perdido, empresas, más de 8.500 empresas se han destruido en 24 años, ya no existen microempresas, pequeños negocios. Alan, ¿hacia dónde va a partir Venezuela? Pero lo más asombroso, Alan, y esto quisiera que me lo refiriera, fíjate algo, el tema de las empresas que están abriendo los restaurantes de altura y sobre todo la situación de Avanti, son tres puntos muy importantes dentro del factor económico financiero de lo que está sucediendo actualmente en el país. Ahora, ¿quiénes son los que pudiesen comprar esos precios y comprar cualquier producto, sea de comida, sea de lo que sea? Y fíjate lo del viernes negro, el viernes feliz en Venezuela, que la gente no fue a comprar comida, Alan. Lo que fue a comprar productos, neveras, lavadoras, equipos, computadoras, perfumes, zapatos, juguetes y otras cosas más. Dejaron por un lado todo lo que era la producción alimenticia, no le pararon un pichón a esto. Bueno, Carlos, ya que usted está tocando el tema, debo recordar que mañana, pasado mañana, aperturan el Sambil de la Candelaria. Sí, Ah, señor. una muy clara en Venezuela del fracaso rotundo, total y lógico. Era un fracaso predecible de la política de privatización, eh, de acción del gobierno de Chávez, que empezó con Chávez y siguió durante un tiempo. Es decir, todas las que fueron expropiadas fracasaron, todas. No hay Todas, total. solo ejemplo de empresa expropiada que haya estado o esté en mejor condición cuando se recibió. Y el Sambil de la Candelaria fue una de tantas. Bueno, el gobierno, pues, como dicen los titulares, reculó. El gobierno reculó, es decir, retrocedió en su decisión y entregó a Sambil de la Candelaria a sus legítimos propietarios, quienes este miércoles 30 inaugura, no toda el área de San Miguel, algunas tiendas van a abrir, 80 tiendas de 320 locales comerciales. Y bueno, uno diría, bueno, ahí se ve algo económico y de verdad que se ve algo económico porque te cuento que la Cámara Venezolana de Comerciales ha anunciado que entre cuatro centros comerciales se encuentran en construcción en Venezuela. Esto lo dijo el mismo dueño del Sambil, Alfredo Cohen, presidente de Cabeco, indicando que tres centros comerciales están en construcción y tienen en marcha otros 5 o 6 proyectos. Uno se pregunta, bueno, más del 80% de la población está en situación de pobreza, tantos comercios. Me dijo por allí, me dijo, Alan, búsquese el nombre de la lavandería donde usted manda a lavar su ropa. Y yo dije, bueno, algo me quiso decir el hombre, ¿no? Sí, señor. Una lavandería de todo tipo. Y bueno, el local esté cerrado y esté tirando pérdidas. Pérdidas se compensan con la lavadita esa, lavada planchada al seco que tienen Al allí seco. en algunos locales comerciales en Venezuela. ¿Qué te parece eso? Alan, ya lo dijiste todo. A buen entendedor, pocas palabras. Venezuela se ha convertido, estos son los comerciales, y por cierto, Alan, la cantidad de restaurantes que van a abrir ahora. Y fíjate que ha habido bastante publicidad en los temas de estos restaurantes árabes con diferentes tipos de gastronomía, por cierto, que es una gastronomía, platos gourmet, que eso no lo puede comprar un maestro, no lo puede comprar un vedero, un obrero.
ni siquiera un personal de alta definición de PDVSA, porque ahí eso es algo de dinero. Alan, pero fíjate algo, conversando en este tema que tú estás tocando, ¿no? Yo quisiera saber algo. ¿Por qué el gobierno, ya que fracasó totalmente en todos sus estigmas políticos y económicos, por qué Venezuela o el régimen de facto de Nicolás Maduro no entrega de nuevo terminales Maracaibo, Price, Becoblanche, todas las empresas ZP que tuvieron que salir de terminales de la ciudad de Maracaibo y la costa oriental del lago, que fue más del 70% de las contratistas petroleras que hicieron vida por más de 50, 60 y 85 años ZP? Hoy día, tanto en Colombia, Ecuador y en los Estados Unidos. Hoy los muelles de Maracaibo y los astilleros de la costa oriental del lago y de San Francisco, que eran los más grandes que había en toda Venezuela, hoy están totalmente, más del 90% de las barcazas, bongos, lanchas petroleras están hundidas en el lago de Maracaibo. Y para nadie eso ha sido un secreto. ¿Por qué no las vuelven a reactivar para ver si Venezuela reactiva esa flota petrolera que es tan importante en todos los aspectos? Alan, las refinerías están destruidas en un 70%. El sistema eléctrico va cada día en picada. Ahora, con lo que tú comentaste, que pudiese a reabrirse algún estímulo de nuevo con la ayuda humanitaria o esta repartición que hay de los 2.700 y tantos millones de dólares para ver qué se pudiese hacer con el ciclo eléctrico en el país. No, obviamente son mantenimiento de redes. Es lo que, según entiendo yo, que hacia allí van a determinados los recursos. Porque se dieron cuenta que uno de los grandes, por encima del tema de la generación eléctrica, es el tema de la distribución. Alan, pero si hay más de un 30% de las subestaciones de electricidad hoy día llamadas corporativas que están quemadas, destruidas totalmente. El caso de Morón, el caso de Paraguay, el caso del estado Zulia, el caso de Yaracuy, las intercats que hay entre lo pueden ocultar. Eso está quemado totalmente. El tema, Carlos, es que el problema básicamente es de distribución. El problema es de distribución. ¿Cómo llegar la energía eléctrica a la población? Y tienes razón, hacia allí es donde tiene que invertir, pero el tema central, lo que hay que decirle a la gente es que se necesita la 10.000 o a 12.000 millones de dólares para recuperar el sistema eléctrico de manera integral. Y esto no se, ni tampoco va a alcanzar con los recursos que vienen por este desbloqueo. Hay cosas también importantes. Ni siquiera la industria petrolera venezolana, que antes tenía sus propias plantas eléctricas, es capaz de abastecer interconectado nacional. Y esto también está generando para el suministro de energía eléctrica. Ahora fíjate algo, Alan Peralta, y a la audiencia, ¿no? Que en tiempos de la precandidatura en las elecciones de gobernador, Manuel Rosales ofertó desde hacía un tiempo, desde hace más de 4 años, las famosas barcazas para traerlas al lago de Maracaibo para así poder hacer un fluido eléctrico a nivel del estado. Todavía es fecha que eso no se ha vuelto a hablar ni se ha vuelto a tocar ese tema. Bueno, entonces ese es uno de los puntos graves que está sucediendo actualmente, Alan, audiencia, sobre el tema, por supuesto, de lo que no se ha logrado hacer en el país. Ahora me imagino que debería haber un mantenimiento preventivo y de urgencia y en un 99%, la situación del intercax que hay de las represas del Guri a la interconexión que hay entre los llanos de Venezuela para el occidente, el centro y los llanos. Ojalá que en este punto haya algún momento dado un estímulo y que puedan lograr establecer ese contacto que es muy importante, sobre todo para el occidente del país, que eso llegaría desde el estado Lara, Falcón, Zulia, el estado Táchira y el estado Mérida. Estos son uno de los puntos críticos que actualmente hay con este sistema. Ojalá que dentro de este diálogo, en la conversación que hubo en México entre la oposición venezolana
y el régimen de facto de Nicolás Maduro, las cosas cambien para mejoras, sobre todo para el país. Porque hablar de la palabra pueblo, eso es lo que le encanta al gobierno para mantenerlo todavía pisoteado. Ojalá que esto vaya cambiando un rumbo de vida muy diferente y que, por supuesto, haya un plan de inversión para diferentes empresas que hoy día están destruidos. Bien, fíjate algo, Alan, y audiencia, que las zonas industriales del país, como la Victoria en Valencia, en el estado Carabobo, la de Maracaibo, la del estado Táchira, Falcón y la del estado Bolívar, están totalmente cerradas en casi un 95%. Ahí lo que hay es distribución. Ya no hay empalmadoras, ya no hay bregateras, no hay absolutamente nada. Y esto causa a la vez un gasto económico superior al país, ya que la moneda sigue subiendo, el gobierno de Venezuela hacia el factor privado, que fueron los graves errores, tal como lo indica Alan Peralta, donde todo lo que han pisado lo han destruido, lo han vuelto triza, es decir, que no han fomentado absolutamente nada. Todas las empresas que están básicas en Venezuela hoy día están sobre el 75% de inoperabilidad total, es decir, que no hay una sustanciación cierta en el plan económico a nivel de Venezuela. Ojalá, llegado el punto, que esto vaya cambiando y que haya un ritmo adecuado para poder subsistir dentro de lo que son los empleos, tanto del sector eléctrico, el sector de agua potable, las hidrológicas de Venezuela, que por cierto están en muy mal punto, ya que los sistemas de válvulas y todo están totalmente dañados, y estos es, y se compra, es en divisa, más no se compra con bolívares virtuales o bolívares de papelitos de ozono, como lo mantienen ellos para todo el país. Ojalá que las cosas vayan cambiando en este punto, que haya un criterio más formal y por supuesto que haya un cambio radical en todos los aspectos en el tema de las infraestructuras que están muy dañadas. Y esto es en todos los servicios básicos que hay en el país, gas doméstico, el tema de las bombonas, el tema del servicio eléctrico, el tema de la hidroeléctrica y por supuesto abrir el campo a los mercados, a los supermercados, orientar hacia el consumo nacional, que es lo poco que ha atendido el gobierno, porque más le interesa o más le importa, por supuesto, el cash, el dinero de color verde, que son los dólares y posiblemente los euros, hacia el país, porque con las entradas de estos supermercados, restaurantes y por supuesto áreas de diversión, eso no es para todo el venezolano de a pie. Esto es sencillamente para las personas que tengan un grado económico con qué comprar, meterle a esto al sistema educativo, volver a arreglar las escuelas, contratar maestros, pagarles un buen sueldo, un buen salario y por supuesto mantener con seguridad lo poca que queda en el país a las escuelas, universidades, liceos y preparatorias que hay en toda Venezuela, que por cierto están muy, pero muy dañadas. No ha habido algo que le importe a este gobierno, no hay un ministro de educación, no hay un ministro verdadero de industrias básicas, el ministro de electricidad es un militar que no sabe absolutamente nada de esto. Mantener el sector turístico, que es uno de los puntos que cualquier país del mundo están en este logro. Bueno, nos vamos a esta hora, una pausa y ya regresamos. Bueno, el tema, el piropero, la gente que nos permite iniciar así el segundo segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hoy lo hacemos con más información. El jefe de la delegación de la plataforma unitaria, Gerardo Blay, que sí estamos de acuerdo que hay una crisis humanitaria en Venezuela, por lo que debe ser la prioritaria, justificando así el principal enfoque que tiene este grupo que se ha reunido del gobierno y la oposición y que alcanzó millones de dólares aproximadamente en ayudas para enfrentar de la emergencia social humanitaria. No debemos despreciar ningún tema, dije Gerardo Blay, pero la crisis humanitaria se debe atender y sumó que la atención humanitaria se verá a final de enero del 2023. Los fondos serán destinados para la educación, la electricidad, salud, entre otros, alrededor de 3 mil millones de dólares. Venezuela no tiene, y con esto le da un desmentido, 38 mil millones ni en
reservas ni en fondos protegidos. La Organización de las Naciones Unidas creará un fondo fiduciario que será alimentado progresivamente de los recursos que Venezuela manejará a través de la institución internacional. Van a tener que hacer procedimientos de licitación y de contratación para que todo el mundo pueda acceder a esa información, ha dicho el abogado. La manera como se va a contratar estas obras. El próximo paso para la creación del fondo de la ONU y luego viene el proceso de licitación. Ha intervenido Noruega como facilitador y ha trabajado también la administración del presidente norteamericano Joe Biden. Se le pregunta sobre quiénes son los actores internacionales. Ahora es que viene la negociación. Las condiciones electorales y el respeto a los derechos humanos son los próximos temas a la negociación en México, ha dicho Gerardo Blay. También de los 3 niveles de gobierno mexicano se enfrentaron en el estado de Chihuahua con indocumentados que estaban instalados en tiendas de campaña al Río Bravo y en la frontera entre Estados Unidos y México. Estos 500 refugiados en este punto y fueron avisados por las autoridades municipales de que debían dejar este lugar y que se les llevaría a un albergue donde no sufrirían las consecuencias del tiempo y se les proveería de las necesidades básicas. En el operativo de policías municipales, estatales, Guardia Nacional, bomberos y la Cruz Roja mexicana, se realizó este operativo. No estaban de acuerdo con la disposición. En algunos casos hubo forcejeos entre ellos con los grupos de desalojo. En señal de inconformidad quemaron algunas casas de campaña, pero el conflicto no pasó a mayores. Algunos indocumentados tienen el temor de ir a un albergue porque ven la posibilidad de que los deporten a Venezuela. Es inhumano, esto no se hace. Nadie sabe lo que hemos pasado para llegar hasta acá. Es inhumano, dijo entre lágrimas y voz entrecortada Luis Ángela, una refugiada venezolana. Atendimos el llamado de protección civil que estableció medidas de salubridad e incluso de ahogamiento por la presencia del río Bravo, y era necesario invitarlos a acudir a los diversos albergues, sumado a la baja temperatura que se vive en la ciudad, ha dicho el secretario del ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz. Así es la situación de los migrantes venezolanos que se encuentran al borde del río Bravo, en la frontera entre México y los Estados Unidos. El desalojo se produjo ayer y hoy también algunas carpas han sido desalojadas. Mori de la Sota, hermana de uno de los presos políticos militares que entran en cautiverio por la dictadura de facto de Nicolás Maduro, estuvo reclamando y representando los intereses de las familias de los presos políticos. Mori de la Sota vertió su opinión a medios de comunicación. Vamos a escuchar cuál es la visión que tienen los familiares presos políticos sobre el tema de la reunión en México. Desde aquí, desde el Hotel Sofitel en Ciudad de México, donde se celebró el acuerdo entre la Comisión de la Plataforma Unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro. Fue muy duro ver esto, de verdad. No solamente verlo, sino escucharlo, sin que se le haya dado la voz a las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Es lamentable la mayoría del discurso fue dirigido a la entrega y desbloqueo de recursos, que sí para la parte humanitaria, que sí para construir hospitales, bla, 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 cuando Venezuela está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad. Así como el año pasado estuve aquí, me pude reunir con el señor Freddy Guevara y Roberto Enrique, y en este año que pasó, pues no pasó nada. En esta oportunidad me atendieron muy amablemente el señor Tomás Guanipa y la señora Mariela Magallanes, y estuvimos conversando. Y hablamos de la necesidad de que no se hable más de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Aquí hay que hablar de crímenes de lesa humanidad, que es mucho más allá. Las violaciones de derechos humanos ocurren en todos los países del mundo, pero los crímenes no. Venezuela es el único país de América Latina que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad, a decir, tortura, detenciones arbitrarias, violación sexual y persecución como parte de una política de terrorismo de Estado.
Nosotros exigimos que se nos tome en cuenta y que se escuche la voz de las víctimas, de sus familias y de todo lo que tenemos que decir, porque en Venezuela se tortura y hay más de 300 presos políticos, incluso están unos en los sótanos de la DIGESIN, en Boleíta, y otros como mi hermano que está en Fuerte Tiuna. Asimismo también hice acotación de la huelga de hambre que inició hace 4 días el teniente coronel Igber Marín Chaparro en los sótanos del Boleíta, a fin de que se le respeten sus derechos humanos, su debido proceso, y él está pidiendo y exigiendo que se cierre la Casa de los Sueños, que es un centro de tortura. Logré darles la carta del teniente coronel Igber Marín Chaparro y transmitir todas las angustias y preguntas que tenemos nosotros, los familiares de los presos políticos. Bueno, y esta es la posición de Molly de la Sota, la posición que comparte de los presos políticos. Es que hay un gran debate sobre este tema. Muchos consideran que es prioritario el tema de los presos, de la violación de derechos humanos, antes que hablar de cualquier otro tema. Sin embargo, los que dicen, primero atendamos lo social, primero solucionemos o busquemos recursos. Es importante el tema de la violación de derechos humanos y el tema de los presos, pero hay que dosificar esto. No todos los problemas se pueden atender al mismo momento. Sin embargo, hay ese entre las dos posiciones, las dos visiones. Escuchamos primero la de Gerardo y ahora escuchamos la de Molly La Sota, familiar de uno de los presos políticos que se encuentran detenidos por el régimen de facto. Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos con más información. Casi 19.000 venezolanos regularizados en Colombia con la campaña de entrega del PPT. Esto se realizó en la ciudad de Bogotá. ¿Están ustedes que lo estuvimos promocionando? Pues bien, 18.902 en Bogotá, luego de una jornada masiva de entrega de permisos de protección temporal Migración Colombia a inicios de semana. Se entendió durante 5 días. Muchos de los venezolanos a presentar sus documentos recordaron lo difícil que fue Colombia, luego de extensas caminatas por las trochas que separan al país de Venezuela. Tal y como Diego Javier Rojas, yo llegué con mi papá y mi hermano, llegamos los 3, pasamos por Río y estuvimos caminando mediodía por todo el llano para poder llegar a Cúcuta. Antonio, relator Rojas, que fue un inicio duro la estadía en Colombia y en especial en Bogotá. Empezamos a trabajar con mi papá, únicamente los dos, empezamos a vivir en Bosa, por momentos hambre, reseñó. Pero no es la única historia de la que se habló en las filas que hicieron los ciudadanos para normalizar su estadía en el país. También fue difícil aquellos que tuvieron que ingresar vía Maicao. Fue muy horrible, dijo Mateo. Los venezolanos tienen derecho a los servicios de apertura de una cuenta bancaria, podrán cotizar en el sistema de pensiones, firmar contratos de trabajo, entre otros beneficios. El general de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, destacó la participación de Catón. Los resultados positivos de esta entrega masiva contribuyen a la paulatina de los migrantes a los servicios que ofrece el Estado colombiano. Seguimos aquí con más información. La Comisión Accidental que se creó en el Congreso de la República de hacer seguimiento al restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela se reunió durante este fin de semana con delegados del gobierno nacional para revisar los temas que aún están pendientes dentro del proceso y definir los mecanismos para lograr su celeridad. Uno de los puntos principales que acordaron fue la realización de un encuentro binacional en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, frontera con el norte de Santander, con diputados, gremios y autoridades del vecino país. Sería una réplica de la reunión que se realizó aquí en la ciudad de Cúcuta en relación a este mismo tema. Así que nueva reunión de representantes de la frontera, de los gremios, de las organizaciones gremiales, también del sector privado, del sector público, con el objetivo de evaluar el tema de la reapertura binacional. También, en otro orden de ideas, el gobierno de Biden ha dado un giro muy importante con la autorización de permitir a Chevron
para que pueda bombear petróleo desde el país Venezuela de nuevo, pero la decisión va a suponer un escaso impacto en el mercado mundial de petróleo a corto plazo. Por lo menos es lo que afirman los analistas y especialistas sobre el tema. La empresa norteamericana tendrá que hacer múltiples inversiones y enfrentar problemas técnicos en los envejecidos campos petroleros venezolanos y una complicada red de sanciones norteamericanas restantes. El sábado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos concedió a Chevron una nueva licencia para operar en Venezuela tras la reunión en la Ciudad de México entre el régimen de facto de Nicolás Maduro y grupos de la oposición. Funcionarios estadounidenses habían señalado el regreso de Chevron a Venezuela como una razón para que las partes comenzaran a negociar un calendario y un marco de realización de elecciones libres. También, por otra parte, el cambio de política se produce 2 años después de que la administración Trump tomara medidas drásticas contra las actividades de Chevron y otras empresas petroleras en Venezuela como parte de su campaña de máxima presión por el país. El problema no es que le abran y les den permiso, el problema es que quieran venir a invertir en un país en donde la situación es de verdad de inseguridad jurídica total. La profesora Elsa Castillo ha recriminado al gobierno y le ha dicho, bueno, si hay plata para invertir en eventos y actividades, ¿por qué no hay plata para los docentes venezolanos? Esto lo ha dicho en un evento público. Escuchemos a la profesora Elsa Castillo en relación a este tema. Una vez que los modelos se agotan, necesariamente vienen los cambios. No tengo una bola de cristal para adivinar cómo se va a producir este cambio. Pero Maduro debe saber que ya su modelo se agotó y que de ser un poquito más inteligente, en vez de estar malgastando la plata de los venezolanos, trayendo al foro de Sao Paulo a que vengan a gastarse nuestro dinero que él dice que no existe para pagarle a los trabajadores, estaría pensando qué es lo que él va a hacer con su vida. Porque como empleado público no será. Dudo mucho que algún venezolano se atreva a darle su voto para que se pueda quedar, por ejemplo, como diputado. Bueno, ahí está el tema de la profesora reclamando los recursos. Si es buena para invertir en eventos y actividades sociales y darle plata a gobiernos extranjeros, pues el gobierno de facto debería tener esos recursos para las necesidades y solicitudes de los venezolanos. Vamos a escuchar ahora el reporte de Rixia Navarro, periodista venezolana que se encuentra ubicada en la costa oriental del lago y que colabora y apoya a Siempre Venezuela. Gracias por el paso en los estudios, iniciando el recorrido informativo desde la costa oriental del lago, específicamente municipio Lagunillas, estado Zulia, Venezuela. Les habla a esta hora de la mañana Rixia Navarro. Ya iniciando este reporte a nivel internacional, estamos en uno de los sectores más emblemáticos del municipio Lagunillas, la calle Río Blanco y otras zonas de esta entidad municipal. Vamos a hablar con uno de sus dirigentes, quien nos va a plantear sobre la situación de aguas negras que está afectando muchas áreas de estas entidades municipales. Estamos hablando de nuestro amigo Eglis Carrero, quien nos va a hablar sobre este planteamiento. Sí, buenos días, Rixia, buenos días a quien nos puede escuchar a través de este medio. Sí, tenemos problemas con aguas negras, los colectores de la calle San Benito. Fue reparada por el alcalde, pero el problema persiste y la gente se le está inundando los patios y tenemos problemas ahí. ¿Han presentado problemas inclusive de salud, una condición de salud que se han presentado los habitantes? Eso no falla. Al agua negra no correcto, indudablemente que van a haber erupciones en la piel, en el cuerpo y eso se está presentando.
Ok, esta es una situación que se está viviendo en el municipio de Lagunilla. ¿Cuál es el exhorto que usted le hace a las autoridades municipales debido a que el problema de servicios públicos es uno de los más emblemáticos en los municipios de la costa oriental del lago? No, y no solamente eso, Ricia, no solamente son las cloacas. Nosotros vivimos en el barrio Rómulo Gallego, muy emblemático, por cierto, como dice Ricia. Y para trasladarnos al hospital Pedro García Clara, tenemos que irnos por la carretera porque las aceras están cubiertas de monte. Hay lámparas que no encienden. Total, tenemos una serie de inconvenientes que debemos resolver y que son fáciles de resolver. No sé por qué, porque hemos denunciado esas cuestiones en varias oportunidades ante el alcalde directamente a su teléfono y esto persiste. Y yo no creo que no podamos resolver problemas fáciles como de limpiar una acera, hacer un aseo a las comunidades, pues. Ok, esta es la denuncia que se está formulando a esta hora de la mañana. Nosotros seguimos en la calle para todos ustedes desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro de la costa oriental del lago de Maracaibo, nuestra corresponsal en esa zona. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela, siempre Venezuela. Vamos a leer este tema tan importante. La Asamblea Nacional electa en el 2015 ha manifestado un acuerdo que da su apoyo a cualquier alternativa pacífica que contribuya a solucionar los problemas que vive el país, por lo que respalda el acuerdo firmado en México con el chavismo, pero expresa su precaución ante los posibles intentos del gobierno de facto de Nicolás Maduro de utilizar el diálogo como mecanismo para mantenerse en el poder. El documento firmado por la presidenta de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, Olivia Lozano, puntualiza que este nuevo intento debe ser más funcional que los anteriores, que han sido utilizados por el chavismo a su favor para dar forma a sus estrategias políticas. En esta oportunidad, el proceso de diálogo no puede convertirse en una nueva estratagema del gobierno, del régimen de facto de Nicolás Maduro para permanecer en el poder y esquivar las sanciones y responsabilidades penales por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que le corresponden. Pese al énfasis que hace el comunicado en la importancia de no ignorar los crímenes de lesa humanidad, el Comité de Familiares de Presos Políticos de Militares denunciaba que no se tomó en cuenta las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la nueva ronda de diálogo en México. La Asamblea Nacional de 2015 se compromete a rescatar la institucionalidad del Estado de Derecho, el sistema de libertades y democracia en Venezuela. Y esta es parte del debate que se adelanta en este momento. Uno que ha reaparecido ha sido el expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, y es precisamente para criticar el acuerdo que permite a Chevron reiniciar operaciones en Venezuela. El gobierno de Maduro ha convertido a Venezuela en un país tutelado, donde una licencia emitida desde los Estados Unidos está por encima de las leyes y la Constitución, dice Rafael Ramírez. En el diálogo de México, el gobierno entrega nuestro petróleo para pagar favores recibidos. Los términos de la licencia Chevron violan nuestras leyes, afirma Ramírez, porque Chevron produce y exporta petróleo por su cuenta, violando el artículo 302 de la Constitución, que reserva estas actividades para el Estado. En segundo lugar, Chevron no pagará regalías. Estas son 33% de acuerdo a la ley. El pago de regalías es obligatorio, de lo contrario se desconoce la propiedad del Estado sobre el petróleo. Chevron no pagará impuestos violando nuestra ley que establece una tasa del 50%, violando también nuestra soberanía fiscal. Es decir, esta licencia es para el despojo, afirma el expresidente de Petróleos de Venezuela, por cierto, perseguido y demandado jurídicamente por el régimen de facto de Nicolás Maduro. Son las condiciones entonces que se lleva en este acuerdo y donde Ramírez ha ratificado nuevamente su protesta frente a estos temas. Por otra parte, y ya en el tema de la discusión de la contratación colectiva del sector educativo nacional, Griselda Sánchez, representante de los trabajadores de la educación venezolana,
ha manifestado que el cambio del horario escolar en Venezuela es un distractor que busca simple y llanamente no preocuparse por lo que se está discutiendo en la contratación colectiva del sector educativo, que aparentemente debería salir antes de que empiece el mes de diciembre. Es decir, le quedan apenas 2 días para discutir este tema. Pero veamos cuál es la posición de Griselda Sánchez sobre esta situación. Jubilados de Venezuela, seguimos alzando la voz en nombre de la defensa de nuestros derechos humanos y laborales. Nosotros hemos exigido la firma de una convención colectiva que nos permita vivir. No es posible que pase la quincena del 25 y aún no se cancele el tercer mes de utilidades de los trabajadores del sector educación. Nosotros queremos reclamar y exigir respeto a Yelixe Santaella, quien se ha encargado de destruir la calidad de vida de todos los maestros, el personal obrero y administrativo que hacen vida en las 24.000 escuelas del país. Pedimos un cese a la persecución, un cese a la retaliación que se comete hoy en contra de los trabajadores, quienes aún todavía no han cobrado su bono vacacional, docentes despedidos, docentes votados en un país donde hay una movilidad laboral. Nosotros queremos que se escuche este reclamo, que se haga público, que se haga viral el atropello que vivimos los trabajadores en Venezuela. Que aunque estemos en Navidad y pretendan acabar con la familia venezolana, nosotros estamos aquí de pie para defender la educación. El presente y el futuro de nuestros jóvenes nos moviliza, nos mantiene de pie. Por eso este martes vamos a salir juntos a protestar. Bueno, recordando que hay protesta para este martes, para mañana martes, en algunas ciudades de Venezuela del sector educativo nacional exigiendo la firma del contrato colectivo. No es posible que esa discusión se haya postergado en el tiempo y se haya dicho que ya hay acuerdo, que ya va a haber la firma del contrato colectivo, pero los principales afectados por esto, que son los trabajadores del sector educativo nacional, desconocen totalmente los términos económicos de la nueva contratación colectiva. Y esto ha sido producto de que la discusión entre el gobierno de facto, representante del sector educativo, ha sido con los gremios afiliados y que apoyan al gobierno de facto. Los gremios chavistas y los demás gremios han sido excluidos de la discusión. Entonces, vamos a esperar qué sorpresas hay esta semana con relación al contrato colectivo del sector educativo nacional, pero parece que no son muy buenas, según lo han denunciado diferentes líderes de organizaciones gremiales en el país. Vamos a seguir aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con más información. En las actuales condiciones que vive Venezuela, es imposible el cierre de 400 trochas que comunican a Venezuela con Colombia de manera ilegal, pero es deseable que esto ocurra. Sin embargo, esto no se produce en primer lugar porque hay muchos beneficiarios de la gran cantidad de actividades que por las trochas se desarrollan, y estos mismos tienen una altísima presencia de instituciones del Estado venezolano. Así lo indicó Luis Useche, coordinador de asuntos jurídicos de Fundarrede. A su vez detalló que las trochas se han convertido por largo tiempo en un importante negocio porque es por estas zonas clandestinas que transitan no solo personas, sino de forma progresiva gran cantidad de mercancía de un altísimo valor para Venezuela y Colombia, lo que resalta como característica de una economía paralela pervertida, que generan grandes recursos económicos con grandes prebendas para personas que tienen una importante presencia en espacios de poder, haciendo el contexto más opresivo. Afirma que hasta tanto no ocurra una decisión política radical que traiga como consecuencia la reapertura del comercio binacional legalizado, y hasta que el Estado venezolano no implemente una serie de mecanismos institucionales que permitan que muchísimas personas puedan participar en el tráfico de mercancías y no pequeños grupos que se aprovechan de esta dinámica del comercio en la frontera, nos quedaremos con los crepos hechos, esperando que en algún momento vuelva a llegar la normalidad. Resaltó que la ansiada apertura del intercambio fronterizo binacional como fracaso fue todo un éxito. Mencionó que además de que no trajo ningún resultado positivo ni para Venezuela ni para Colombia, así como tampoco para quienes habitan en estos territorios, situación esta que debe prestar atención al Estado venezolano y consiguiente
buscar soluciones concretas y reales de forma inmediata por el incremento de las condiciones propias de la emergencia humanitaria compleja que no se soluciona con anuncios que nada transforman la realidad y solo generan una distracción para la opinión política. Es la posición que tiene el doctor Useche de Fundaredes sobre este tema. Y el pasado viernes era el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 93, y que tiene como finalidad visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas en memoria de las hermanas Mirabal, mujeres activistas asesinadas en República Dominicana. Mayela Carrillo, a propósito de esto, fundadora y directora ejecutiva de la ONG No Permitas Malos Tratos, cree que el 25 de noviembre se construye cada año con cada persona nueva que se va sumando al movimiento. Es un movimiento que no está en contra de los hombres, es un movimiento para que todos estemos en contra de la violencia contra las mujeres. Para Mayela Carrillo, la violencia contra las mujeres en Venezuela se ha agravado, por lo que percibe la necesidad de regresar a la capacitación y el fortalecimiento de la ciudadanía para la defensa en este tipo de violaciones. Y aunque hay un aumento de las denuncias públicas por redes sociales, es necesario que incentivemos y eduquemos en la ruta que debamos hacer para el abordaje de estos casos y denunciar ante los órganos competentes, afirma Mayela Carrillo, de la organización de Mujeres No Permitas Malos Tratos, ONG que realiza un trabajo de defensa de los derechos de la mujer en Venezuela. Con esta nota cerramos nuestra edición meridiana del día de hoy. Como siempre, lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan toda Colombia, en la frontera binacional y en Aruba, para llevarles a ustedes señal abierta a Siempre Venezuela. Este es un trabajo en equipo en donde ha estado Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros corresponsales, nuestro equipo de operadores, controles en las diferentes emisoras, y este es su servidor Alan Peralta, que comenta para ustedes las noticias. Nos despedimos hasta la próxima edición, 4 de la tarde, hora de Colombia, como siempre, llevándoles siempre Venezuela. Nos despedimos, que pasen una buena tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.